Eh, Mi nombre es Andrea Ortiz. Mi esposo y yo dirigimos el grupo RUA, que es los martes a las 7:30 de la noche en mi casa en San Rafael de Escazú, para mayores de 40. Entonces están cordialmente invitados cuando quieran llegar. Estoy muy contenta de estar aquí hoy compartiendo con ustedes y vamos a orar para poner la charla en manos de Dios. Señor Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por todas las personas que has traído aquí en esta mañana para que escuchen de tu palabra, para adorarte, Señor. Te pido que dispongas los corazones de cada uno de nosotros, Señor, para escuchar tu voz. Háblale cada uno al corazón, Señor, lo que tú quieres comunicarle, y úsame en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En mi casa nosotros tenemos un perro, un labrador café, que es de lo más guapo del mundo. Se llama Pedro, el perro. Y Pedro es súper inteligente. Ahora me estaba contando mi hija que yo le di de comer en la mañana y cuando va a comer, él sale corriendo a la puerta y se sienta, avisando que tiene que comer. Y yo me vine para acá y mi hija se quedó y me pregunta, ¿le diste de comer? Y yo sí. Y me dice, qué rata, se fue a sentar otra vez ahí en la puerta y le volvieron a dar de comer. Y esa es la personalidad de Pedro. Pedro es súper simpático, súper alegre, súper cariñoso, y súper inteligente, y ratilla es. Entonces, resulta que hace unas semanas se le hizo una infección en el oído. Y entonces él se estaba rascando y rascando y rascando todo el tiempo, y uno se le acercaba y le olía horroroso a la oreja. Entonces un viernes salimos a caminar con él y fuimos al veterinario y nos dijo, sí, tiene una infección bien fuerte y hay que darle antibiótico. Entonces el tratamiento para el perro era, primero, echarle un spray limpiador en la oreja. Después había que esperar media hora como para que se le aflojara la infección o lo sucio, y había que ponerse un algodón en el dedo y limpiarle la oreja al perro después de media hora. Inmediatamente se le echaba el antibiótico, y esto era por 10 días, 2 veces al día. Entonces el primer día, él le encanta estar con nosotros, entonces lo llamamos y sube las escaleras soplado, se viene donde nosotros y lo agarra a mi esposo, lo acuesta, le echa, se hace así, molesto. A la media hora lo vuelve a llamar y vuelve a venir emocionadísimo, le limpian la oreja y le echan el antibiótico y él se quita. Y nosotros nos fue muy bien. En la noche llamamos, Pedro, y Pedro sale corriendo, pero para en mitad de las escaleras y vuelve a ver. Y teníamos la medicina en la mano y no quería subir. Entonces lo tuvimos que agarrar, lo tuvimos que subir y echarle. A la mañana siguiente ya escondíamos las medicinas en la mañana para que no nos viera y se hizo imposible, había que alzarlo y es un gordo y pesaba un montón y escaleras arriba para poder limpiarle, porque él no entendía por qué nosotros le estábamos haciendo eso. O sea, nosotros siempre lo chineamos, siempre es rechineado, y de repente lo estamos agarrando, le estamos echando cosas en la oreja, le estamos metiendo el dedo en la oreja, y él no comprende, no sabe qué es lo que está pasando. Si esta gente me ama tanto, ¿qué les pasó? Y perdió la confianza en nosotros, ya no venían ni loco. Tenía bien los horarios, sabía que en la mañana y en la tarde, pero no venía. ¿Y para qué les cuento esto? Porque muchas veces nosotros actuamos así en nuestra vida con Dios. Muchísimas veces nosotros estamos pasando pruebas, nosotros tenemos infecciones de oído y no nos damos cuenta. Entonces Dios viene y nos empieza a probar, nos empieza a tratar de sanar, y todo ese proceso es súper doloroso y nosotros decimos, ay Dios, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué yo tengo que estar pasando esto? ¿Y por qué es? Porque Dios quiere transformarnos, porque Dios quiere que se nos quite esa infección. Pero claro, Dios ve todo, lo que está ahora, lo que ya pasó y lo del futuro, y nosotros no vemos nada de eso. Entonces, igual que Pedro, nosotros no logramos entender. Veamos primera de Pedro 1:7. Dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego,
así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y en este versículo se hace una comparación del oro con nuestra fe. Y dice que ambos tienen que ser acrisolados, que significa depurados y purificados. Y el oro se purifica al fuego. Cuando sacan el oro de las minas, está lleno de suciedad, está lleno de escorias y necesita meterse al crisol del fuego, que es fuertísimo, para limpiarlo de todas esas impurezas y que sea valioso y se pueda vender. Lo mismo pasa con nuestra fe. Lo que pasa es que nuestra fe es acrisolada por medio de las pruebas. Y cuando nosotros somos probados, somos purificados, somos depurados y entonces nos parecemos más a Jesús. Estamos más cerca de Él y estamos más perfeccionados. Y esto es el proceso de santificación. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, luego viene el proceso de santificación, que es parecernos más a Jesús y parecernos más a Jesús y parecernos más a Jesús, porque es un trabajo que hace Dios para toda la vida, para que nosotros estemos más cerca de Él conforme va pasando la vida. Todos vamos siendo mejorados y transformados. Y Dios quiere llevarnos a una situación mejor cada vez. Y eso es lo que nosotros entendemos, no entendemos. Después de una semana, Pedro, mi perro, ya no tenía infección, ya no le dolía la oreja, ya no se rascaba, ya no olía feo y no perdió la audición. Y recuperó la confianza en nosotros. De la misma forma, Dios quiere transformarnos a nosotros y quiere que nos curemos de cada una de las infecciones que nos van saliendo en la vida, que son muchas a lo largo de toda nuestra vida. Y hoy vamos a estudiar una historia de la Biblia que nos explica cómo manejar esto. Las tormentas de nuestra vida y cómo hace Dios para llevarnos a una mejor situación. Veamos Mateo 14, del 22 al 31. Dice, primero se los voy a leer todo y después lo vamos a ir desmenuzando, pero quiero como que vean completo el texto. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante de lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Vamos a ver primero el contexto de lo que estaba pasando aquí. A Jesús le acababan de dar la noticia de que Juan el Bautista, su primo, había sido decapitado por Herodes Antipas. Entonces Jesús agarra una barca porque está súper dolido y se sube en la barca y se va a meditar un rato. Se va a meditar en el peligro que es Herodes y se va a meditar en la muerte de su primo. Pero la gente que estaba alrededor lo ve, que se sube a la barca y entonces empiezan a aglomerarse en la orilla del mar de Galilea para esperarlo. Pero ese día Jesús no tenía planeado enseñar. Sin embargo, cuando él regresa, él ve a toda la gente que está en la orilla y tiene misericordia de ellos, como es la personalidad de Jesús, y entonces empieza a enseñar y empieza a hacer milagros y empieza a sanar a los enfermos. Y justamente en este momento fue la alimentación, cuando Jesús alimentó a las 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Entonces fue un día lleno de milagros, un día lleno de trabajo, un día súper fuerte. Pero
ese no era el plan. Entonces, los discípulos no tenían dónde dormir de ese lado del lago. Entonces, eran demasiados, no se podía pedir ahí como chante ahora en la tarde porque eran muchísimos. Si se quedaban ahí iban a dormir súper incómodos, tal vez mucha gente en una misma casa o tal vez ni siquiera podían conseguir un lugar. Y entonces Jesús, que quiere lo mejor para ellos, les dice, no, súbanse al bote y se van a la otra orilla. Y esta es la primera enseñanza que vamos a ver hoy. La primera enseñanza. Dios quiere llevarnos a la otra orilla, a todos nosotros. Y yo les quiero contar hoy mi primer cambio de orilla. Y era cuando yo no era creyente, cuando yo no conocía al Señor. Yo estaba en la orilla del pelón, en la orilla del mundo, en la orilla de la carne, y me gustaba, me encantaba. Tomaba un montón, entrenaba racket y me iba súper bien, me sentía que era súper famosa. Tenía un trabajo súper bueno, viajaba un montón y me encantaba mi orilla, me encantaba donde yo estaba. Y Dios me estaba llamando a la otra orilla, porque mi mamá todo el día me decía, mi amorcito, ¿usted no cree que usted debería como cambiar un poquito de lo que está haciendo? Y ella era cristiana y me decía, amor, ¿usted sabe que si usted reconoce que Jesús es su Salvador, Él la va a limpiar de todos los pecados? Y yo, sí, yo sé, pero no quiero. Y Jesús me amó tanto, a pesar de que yo estaba en esa orilla y según yo estaba muy bien, a pesar de la goma moral que me daba en las mañanas, a pesar de la goma física que me daba en las mañanas, a pesar de que de repente me sentía sola, yo quería de necia, yo decía, esta es la orilla que yo conozco, yo no quiero ir a otra orilla. Y entonces Dios me amó tanto que empezó a decir, ¿sabe qué? Usted va a ir a la otra orilla. Y pasaron 3 eventos muy, muy poderosos en mi vida que hicieron que yo cambiara de orilla. El primero, mi hermano mayor, íbamos a tener un bebé, era el primer sobrino de nosotros. Y cuando tenía 6 meses de embarazo, me acuerdo que me estaba bañando y tocó a la puerta del baño llorando. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, Andrés tiene hidrocefalia, el bebé. Tenía 6 meses en el estómago, le hicieron un ultrasonido a la mamá y resulta que tenía agua en el cerebro, pero como estaba en desarrollo, el agua tomó el campo del cerebro, entonces no había nada que hacer. Aunque él naciera, él ya iba a nacer con agua en el cerebro y eso era. Y yo que todo lo resolvía, porque yo era muy gata, entonces yo le decía, no, qué raro, estamos en el siglo XXI, hay que buscar en internet, tiene que haber algo. Me decía, Andrea, no hay nada que hacer. Y yo en ese momento pensé, esto es mi culpa. La forma en que yo estoy viviendo es un castigo de Dios. Dios no es así, pero fue mi primer llamado. Fue como, uy, ¿qué clase de vida estás llevando? Aún así, pues no tomé una decisión inmediatamente. El segundo evento que me pasó fue que mi abuelita, que era mi heroína máxima, una mujer de acción en la galería del deporte, a mí me encanta el deporte, entonces era mi ejemplo a seguir, nos llevaba al zoológico, nos llevaba al cine, nos llevaba en tren a Punta Arenas, era lo máximo. De pronto se enfermó de algo mental, como que, no sé, se volvió como loquilla, y lloraba y gritaba y era otra persona y a mí me devastó mi alma. Yo dije, o sea, esto yo no lo puedo aguantar. E inmediatamente pasó la tercera situación. Yo tenía un novio, tenía 2 años de andar con este novio y yo estaba segura que ese era. Entonces, él decidió que, me dice, Andrea, me voy a ir a estudiar a Alemania. Y yo así el dedo, ¿verdad? Para el anillo, porque yo decía, de fijo me va a llevar, o sea, de fijo nos vamos juntos, y nada. Y eso rompió mi corazón. Cuando yo digo, todo está mal, entonces mi hermana, que me había dicho 1.000.000 de veces, y un amigo, Mario Lara, me dijeron, Andrea, vamos a un grupo de Biblia. Y ese día, Dios me llevó a otra orilla. Yo recibí a Cristo en mi corazón, y Dios transformó mi vida completamente. Ahora yo sé que estoy en la orilla de la vida eterna. Ahora yo sé que estoy en la orilla de la salvación.
Y esta es la primera orilla a la que Dios quiere llevarnos a todos. Y hoy los quiero invitar, es lo primero que les quiero invitar. Si ustedes no han pasado a la orilla de la salvación, si ustedes no han recibido a Cristo en su corazón, hoy es un buen día para hacerlo, porque esta es la decisión más importante de toda la vida, es la única decisión eterna que tenemos. Entonces los invito a tomar esta decisión el día de hoy. Entonces, les pregunto, ¿Dios los está llevando a ustedes en este momento a otra orilla? Preguntémonos, ¿tenemos amistades que no nos convienen mucho y que nos molestan en nuestra vida con Cristo? Tal vez Dios quiere que vayamos a otra orilla. Tenemos hábitos que no son agradables a Dios, que nos molestan en nuestra relación con Dios. Tomar guaro, ver pornografía, salir a chismear, decir malas palabras todo el tiempo. ¿Será que Dios quiere llevarnos a otra orilla? Dios nos está llevando a otro ministerio, nos está presentando un ministerio nuevo. ¿Perdimos nuestro trabajo o tenemos un trabajo que no es tan maravilloso como nosotros, como debería ser, porque hay cosas que pasan que no son del agrado de Dios? Nos está enviando Dios por nuevas oportunidades. Tenemos un matrimonio que no es tan maravilloso como debería ser y no queremos ir a la otra orilla de ir a una consejería porque es cansado, porque duele, porque hay que hablar. Pero tal vez Dios quiere llevarnos a la otra orilla. Dios no quiere que nosotros nos conformemos con una orilla que no es tan espectacular. Dios quiere llevarnos a una orilla mejor cada día una orilla mejor, donde nosotros podamos descansar igual que los discípulos, donde podamos dormir bien, donde estemos nosotros mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos amoldamos a todo. Como seres humanos queremos lo más cómodo. Aquí estoy más o menos, está tuanis. Pero yo no quiero conocer nada más, yo no quiero subirme en esa barca, porque si se mueve, y si hay una tormenta, y si se hunde, entonces nosotros decidimos no subirnos a la barca, decidimos no saber qué pasa por nuestra propia comodidad. Pero Romanos 12:2 nos dice algo al respecto. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y vean qué interesante, dice que si nosotros escogemos quedarnos en esa orilla que no es tan espectacular, no vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, un plan maravilloso que solo Él sabe, pero nosotros tenemos que escoger subirnos a esa barca para ver qué es lo que tiene Dios para nosotros. Y sí, para ir a esa otra orilla hay que incomodarnos. Sí, hay que incomodarnos, vamos a tener incertidumbre, vamos a pasar por tormentas posiblemente, o nos vamos a marear. Yo me mareo en los barcos, me vomito, entonces qué pereza subirse al barco, y cada uno tiene su situación, pero Dios quiere llevarnos con su inmenso amor a un lugar mejor, a un lugar más espectacular. Y en el momento en que nosotros lo conocemos, lo recibimos en nuestro corazón y estamos ya en la orilla del Señor, Él empieza a movernos de una orilla a otra, de acuerdo a lo que tenga que sanarnos, de acuerdo a lo que tenga que cambiarnos. Entonces ahí vamos, cogiendo el barquito de un lado a otro, y a veces va a ser más largo el trayecto, a veces va a ser más difícil el trayecto, pero todo es para santificarnos, para que cada día nuestro corazón sea más agradable a Él. Deuteronomio 5:33 dice: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Y este versículo lo que nos dice es: no hagan lo que les dé la gana, hagan lo que Dios les está pidiendo. Dios ha trazado un camino para nosotros y dice: sigan por ese camino, porque ese es el mejor camino. En The Message, en Isaías 55:8, lo traduje, dice: yo no pienso en la forma en que ustedes piensan,
La forma en que ustedes trabajan no es la forma en que yo trabajo, dice el Señor. Y claro, lo que pasa es que nosotros a veces ya le tenemos a Dios el plan, porque lo que a mí me conviene es lo que yo sé y a donde Dios me debería llevar. Pero aquí dice, yo no pienso igual que ustedes. Yo veo más allá. ¿Qué pasa si yo me gano la lotería? Si yo me gano la lotería, digo yo, ay Dios, ¿por qué yo no me gano la lotería? Porque tal vez Dios está viendo que si yo me gano la lotería, lo que voy a hacer es un pelón bravísimo y me voy a ir a las calles o voy a andar con viejas y con maestros. ¿Me entienden? Dios conoce nuestro corazón mejor. Igual que nosotros no vemos lo que va a pasar después, como mi perro Pedro, él no sabía que lo estábamos curando de una infección, pero nosotros sí sabíamos. Y Dios también sabe de nosotros. Entonces, vamos por el camino del Señor, no por el camino que nosotros nos dé la gana. La gran tentación que enfrentamos día a día en nuestra vida es quedarnos en una orilla menos maravillosa que la que Dios tiene preparada para nosotros. Meternos en la barca, les digo, no debería ser una opción, debería ser una orden. Deberíamos ir a esa orilla si somos hijos de Dios. El segundo punto que vamos a hablar hoy es: debemos pasar tiempo con nuestro Padre antes de subirnos a la barca. Veamos Mateo 14:23. Gracias. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús siempre. Jesús es nuestro modelo a seguir. ¿Qué hizo Jesús? Irse a la montaña antes de irse al barco. Se fue a la montaña a estar en presencia de su Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre. Jesús, vean qué chiva. Jesús era 100% humano. Jesús subió a la montaña, oró, pasó en presencia de su Padre. ¿Y cómo llegó al barco? Caminando sobre el agua. Cuando nosotros oramos, se desata el poder del Espíritu Santo y pasan cosas sobrenaturales y milagrosas. Y entonces tenemos que ponernos de rodillas cuando estamos en una situación. 2 veces. Cuando nos vamos a subir a la barca, para estar seguros que esa es la barca que quiere que cojamos, ¿verdad? No vamos a coger otra barca que va a otro lado, la que nos dio la gana. Tenemos que orar para estar seguros que Dios quiere, esa es la barca a la que quiero que te subas. Y la segunda vez que tenemos que estar de rodillas es cuando la barca empieza a moverse. Cuando empieza la tormenta, nos vamos a poner de rodillas y vamos a orar y vamos a pasar en presencia de Dios porque queremos que Él resuelva en forma sobrenatural. Que las cosas se transformen de una forma que nosotros jamás podríamos lograr. Si nosotros oramos, Él nos va a revelar su voluntad, porque ese es el otro problema enorme, que nosotros no vemos la otra orilla. Entonces estamos en medio de la tormenta y decimos, Señor, no entiendo nada. O sea, no sé qué estás haciendo. Entonces tenemos en medio de la oración sabiduría. Tenemos que pedirle sabiduría al Señor para entender, para saber qué está pasando o para por lo menos que nos dé paz en medio de esto. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. El problema es que en vez de orar, en vez de buscar la sabiduría de Dios, nos pasa como a Pedro, el perro, y no nos preferimos quedarnos con la infección y se nos caiga la oreja podrida, porque no queremos dedicar tiempo, porque no queremos orar o porque no queremos subirnos al barco. Y les pregunto, ¿alguno de ustedes está con una infección de oído en este momento? ¿Y qué está eligiendo? ¿Está eligiendo curarse? ¿Está eligiendo orar para preguntarle a Dios cómo se cura? ¿O prefiere quedarse sordo? Tercer punto. Cuando navegamos a la otra orilla, muchas veces el viento pega fuerte. Mateo 14:24.
Dice, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Mientras Jesús estaba en la montaña orando, los discípulos estaban en la barca, en un problemón que no tenían cómo resolver. Según los estudiosos de la Biblia, dicen que había batallado más o menos los discípulos 9 horas con la tormenta. Habían estado ahí luchando, viendo a ver qué hacían y no pasaba nada. Cuando Jesús nos quiere llevar a la otra orilla, cuando Jesús quiere transformarnos, cuando Jesús quiere darnos un ministerio, cuando Jesús quiere cambiar nuestro corazón, nuestro carácter, cuando quiere trabajar con nosotros, casi siempre hay guerra espiritual. Hay batalla, porque el enemigo no quiere eso para nosotros. Y cuando eso sucede, cuando empieza la batalla espiritual, ¿qué nos entra? Miedo. Cuando se empieza a mover ese barco, cuando las olas empiezan a crecer, ¿qué nos da? Miedo. Es lo primero que nos da. Y empezamos a dudar. ¿Dónde está Dios? ¿Me estás viendo? ¿O estoy aquí solo? ¿Me iré a hundir? ¿A dónde estás, Señor? Y eso es lo que nos pasa constantemente cuando estamos en medio de una tormenta. Y pensemos un momento en qué tormenta estamos pasando cada uno de nosotros. Sentimos frustración, sentimos miedo, no tenemos el control, no sabemos qué hacer, nos sentimos solos. Jesús en este momento no estaba en la barca con los discípulos. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo les aseguro que aunque en medio de la tormenta nosotros no estemos viendo a Dios, Él está ahí con nosotros y sí está involucrado. En el texto no lo dice, pero yo me imagino que cuando Jesús estaba orando en la montaña, estaba viendo desde la montaña lo que estaba pasando y por eso bajó caminando sobre el agua. Que nosotros no veamos que Dios está ahí no significa que Él no está. Él está ahí y quiere llevarnos a la otra orilla, quiere transformar nuestro corazón, quiere hacernos crecer en nuestro carácter, porque la otra orilla no solo es otro trabajo, no es una mejor relación, no es un mejor novio. A veces son cosas de nuestro carácter. A veces Dios quiere que tengamos más paciencia, a veces Dios quiere que dejemos la ira, a veces Dios quiere aumentar nuestro amor, a veces Dios quiere que oremos más y quiere aumentar nuestra fe, y por eso pasamos por la tormenta, porque es en medio de la tormenta donde nuestro corazón cambia. Veamos Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Y la meta de Dios es que lleguemos casi a ser perfectos e íntegros para que no nos falte nada. Dios quiere darnos todo, quiere transformarnos completamente. A Dios lo que le interesa es nuestro corazón. A Dios no le importa si estoy muy contento. Digo, con Dios tenemos el gozo del Señor. Pero la meta del Señor es que nosotros alcancemos la meta, que es la salvación y que es estar más cerca de Él todo el tiempo. Y tengo una ilustración que es bastante fuerte, pero que para mí fue impresionante, del amor del Señor para transformar el corazón de mi papá. Mi papá, les digo primero, era una maravillosa persona, es la persona más honesta que yo he conocido en mi vida. Tenía un muy, muy buen corazón hacia los demás y yo tenía una relación muy linda con él, pero él tenía un problema con el dinero, posiblemente de temor, y esto era su tesoro, eso era su corazón. Su vida estaba enfocada no en tener más, pero en que no se le gastara. Entonces, hace unos 10 años, mi papá tuvo un accidente de carro. Papi tenía un Jeep del año 70 y lo anduvo toda la vida, le encantaba su Jeep y toda la cosa. Estaba en el centro de San José haciendo un semáforo, este semáforo estaba en rojo y él era súper intenso. Entonces yo creo que él se fijaba si del otro lado del semáforo ya estaba en amarillo, porque entonces ya le iba a pasar. Y yo creo que eso fue lo que hizo.
Entonces, cuando ya se iba a poner en verde, él arrancó, pero venía una moto a toda velocidad que quería cruzar ya en rojo, amarillo, estaba en amarillo muriendo y pasa. Mi papá arranca y toca la moto. Y esta moto sale volando. El muchacho primero pega el pie en la placa del carro de mi papá y se le arranca el pie. Él sale volando, pega contra no sé qué y se revienta todo por dentro. Y la vida de mi papá se derrumbó. Solo decía, le desgracié la vida a este muchacho. Y sufría y lloraba y lo llamaba. Y después viene la demanda legal. Si mi papá era culpable, cuando una persona, él era un mensajero, lo que hacía era andar en moto, cuando él ya no puede andar más en moto por todo lo que le sucedió, la persona culpable tiene que pagarle todos los salarios de aquí a que se pensione. Y eso era una cantidad enorme de plata. Mi papá tenía una tienda en la Avenida Central y él la vendió cuando yo tenía como 15 años y nosotros vivíamos de los intereses que daba ese capital. Entonces él siempre era muy preocupado por la plata, que no se podía gastar, que cuidado con los intereses, que no se podía tocar el capital. Me recuerdo que amigos de nosotros viajaban a Disney y nosotros le decíamos, ay papi, vamos a Disney. Él decía, yo no voy a pagar un 5 para ver a Mickey Mouse. Y yo, ok. Después nosotros nadábamos. Entrenábamos a las 4 de la mañana 2 horas y entrenábamos a las 4 de la tarde 2 horas, mis hermanos y yo. Digo, era un esfuerzo bravísimo y clasificamos para un torneo en Panamá. Papi, vamos a ir a Panamá. Yo no voy a pagar un 5 para que ustedes echen un chapuzón. Y yo, un chapuzón, nadamos como locos, ¿cuál chapuzón? Y esa era su actitud con el dinero. Yo no voy a gastar un 5 en nada que él sintiera que no valía la pena. Y resulta que está en una situación a los 75 años donde todo lo que hizo en su vida va a desaparecer. Habían dos opciones, o agarraban el capital o vendía la casa. Él hizo la casa con todo el amor del mundo y entonces un día estamos los dos conversando y me dice, Andrea, si yo pierdo la casa, yo pierdo la vida. Y yo me enojé tanto. Le digo yo, ¿es en serio? ¿Eso es lo que tenés en tu vida? ¿Y Dios? ¿Y tus hijos? ¿Y tu esposa? ¿En serio tu vida es una casa? Y él se quedó así y papi algo le hizo clic y empezó a entender. Y empezó a leer de la palabra y recibió a Cristo en su corazón y empezó a estudiar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y se enamoró del Espíritu Santo y le encantaba el Espíritu Santo, decía que era el preferido, el Espíritu Santo. Y papi perdió el pleito y papi perdió casi todo su capital. Pero papi salió transformado en su corazón. A Dios no le importaba un pito si él tenía la plata que tenía. Dios quería que él fuera aprobado delante de él. Ya eran sus últimos años de vida. Y decía, este señor tiene que estar listo para estar conmigo en mi presencia. Y él tiene el Dios del dinero y no soy yo. Y esto tiene que cambiar. Y el amor tan grande de Dios, y vean qué irónico, el amor tan grande de Dios lo hizo sufrir terriblemente para poder ser aceptado, para poder ser purificado, para poder ser santificado. Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al ser aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. En mi versión que tenía aquí decía, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Papi no fue muy paciente, que digamos, pero papi recibió la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman, porque pasó por su prueba y salió purificado. Y Dios es tan impresionante que del sufrimiento de mi papá
más grande era que él no le iba a poder dejar a mi mamá plata para vivir. Y mami vive exactamente igual que cuando estaba con él. Yo no sé de dónde sale la plata. Yo no sé, bueno, sí sé, o sea, es Dios. No era con mami. Dios dice, yo me voy a encargar de tu mamá, yo me voy a encargar de tu esposa, pero quería cambiarte tu corazón y nada ha cambiado en la vida de mi mamá, nada, no ha tenido que vender acciones de clubes, nada, vive exactamente igual y esa es la bondad maravillosa de Dios y ese es el amor increíble del Señor para nosotros. Cada vez que navegamos a la otra orilla y el viento esté pegando fuerte, tenemos que creer y saber que Dios está en control. No nos ha abandonado. Papi decía, ¿dónde está Dios? Ahí estaba. Dios está más preocupado por nuestra santificación que por cualquier otra cosa que podamos tener. Cuarto, para llegar a la otra orilla, muchas veces tenemos que caminar sobre el agua. Mateo 14, 25 al 31. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Como les dije, en esta ocasión habían habido dos tormentas. En la primera tormenta Jesús estaba dentro de la barca con los discípulos, pero en esta ocasión no. Ellos estaban solos en la barca y entonces cuando ven algo que venía desde el agua caminando muy raro, creían que era un fantasma. Y Dios les dice, no, Jesús les dice, no, tranquilos, soy yo. Y Pedro, siempre que estaba en todas y que era impulsivo y que quería saber todo, le dice, ok, si es usted, mándeme que camine sobre el agua, porque pensó, si es Jesús no tengo nada que temer. Y Jesús le dice, ven, y Pedro da el paso sin pensarlo y empieza milagrosamente a caminar en el agua. En muchas ocasiones cuando estamos en medio de un problema, cuando estamos en una situación que no podemos resolver, necesitamos caminar sobre el agua. Necesitamos dar ese paso de fe que dice, Dios me va a permitir caminar sobre el agua. Esto se ve imposible. Cuando estamos enfermos, una enfermedad, ¿qué puedo hacer? Nada. Pero voy a caminar sobre el agua hacia Jesús porque quiero estar cerca de Él, porque yo sé que Él sí puede hacer algo milagroso. Cuando muchas veces tenemos un trabajo que no está bien, donde nos sentimos súper mal, donde se dan cosas corruptas y no sabemos, camine por fe. Dice, Señor, yo sé que usted tiene algo mejor para mí. A veces tenemos una pareja que nos aleja de Dios, pero de ahí peor es nada. Hay que estar acompañadito. No, Dios tiene algo más maravilloso para usted. Quiébrele, déjelo. Vaya por lo más maravilloso. Dios tiene una persona especial para cada uno de nosotros. Y si no, Él está con nosotros. No nos conformemos con peor es nada. A veces tenemos que vender todo lo que tenemos para que Dios se pueda glorificar en nuestras finanzas. Siempre y cuando hayamos orado, hayamos estado en presencia del Señor. No podemos decir, no, es que ya este brete no me gusta y me voy a otro y se quedó sin nada. Tenemos que saber que estamos en presencia de Dios. Vean lo que hizo Pedro. Le dijo, Señor, si es usted, llámeme a caminar sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven, pero fue por la cercanía, porque estaba ahí, porque Jesús le dijo que viniera, no porque él se lo inventó. Pedro le dice a Jesús, mándame que vaya sobre el agua.
Jesús le dice, ven, y él se baja. ¿Estamos dispuestos nosotros a que si Jesús nos llama, bajarnos del barco y caminar sobre el agua? Eso es importante. Y vamos a ver cosas espectaculares que cuando nosotros tenemos el control no las vemos. Por último, punto 5. Cuando nos hundimos es porque dudamos. Veamos Mateo 14:30. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y Pedro ha sido muy criticado por esto. Dicen, ay, que Pedro más pura paja. De caminó y después no creyó y se hundió. Sin embargo, eso no es cierto. Pedro, a diferencia de muchos de nosotros, incluyéndome yo de primera, poniéndome de primera, no nos atrevemos a dar ese primer paso a caminar sobre el agua. Y lo que le pasó a Pedro, o sea, Pedro fue súper valiente. Pedro confió y dio el primer paso. Sin embargo, ¿qué le pasa? Que quita la mirada de Jesús en un momento y se fija en las circunstancias. ¿Y quién era Pedro? Pedro era un pescador experimentado. Y Pedro empieza a ver el tamaño de las olas, empieza a ver cómo le pega el agua en los brazos porque se está moviendo aquello, empieza a ver cómo está de oscuro el cielo, cómo está la tormenta, y él, nadie lo va a engañar, está horrible la cosa, está feísimo esto, y en mis propias fuerzas me voy a ahogar, me voy a hundir. Y cuando él piensa eso, se empieza a hundir. Es en el momento en que Pedro quita los ojos de Jesús, cuando él tiene miedo y empieza a hundirse. Pero ¿qué hace Pedro? Y esto es lo más rescatable de este versículo, y tenemos que copiarle a Pedro en esto. Cuando él duda, cuando él tiene miedo y se empieza a hundir, él sabe quién es el único que lo puede sacar. Y lo dice, Señor, sálvame. No le da miedo ni le da pena que había dudado, porque él sabe la relación que tiene con él. Él había estado en oración, él tenía una relación íntima, él conocía quién era Dios y sabía que Dios no le iba a decir, no, salado, ya dudó, ahóguese. No. Él le dijo, sálvame, y Jesús lo saca del agua y lo salva. Y eso tenemos que hacer nosotros, siempre, en cualquier situación de nuestra vida. Cuando dudamos, cuando tenemos miedo, cuando empezamos a poner los ojos en las circunstancias, recordémonos de Pedro y digamos, Señor, sálveme. Y somos humanos y vamos a tener altos y bajos, así es. Pero tenemos a Cristo que nos puede salvar, que nos puede sacar y no permite que nos ahoguemos. John Ortberg es un predicador de California, dijo esto: solo Pedro sabía que cuando se hundiera Jesús iba a estar ahí y que Dios lo consideraría completamente valioso para salvarlo. Los otros discípulos nunca lo sabrían porque ellos no se atrevieron a salirse del bote. Esto es una verdad fundamental. Si quieres caminar sobre el agua, necesitas salirte del bote. Si queremos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, tenemos que dar ese paso de fe. Requiere obediencia arriesgada. Y qué chiva ver la mano de Dios. A veces solo cuando nos pasan cosas que no podemos controlar, pero nosotros deberíamos confiar diariamente, decir, Señor, quiero ver tu poder en mi vida. Y es demasiado chiva, porque nos aumenta la fe demasiado ver las cosas que Dios hace para nosotros. Aunque dudemos, aunque las circunstancias se pongan difíciles, aunque tengamos altos y bajos, recordémonos de Pedro todo el tiempo y llamemos a Dios y digamos, Jesús, sálvame de todo lo que estemos pasando. Veamos 1 Pedro 6:9 para terminar. 1 Pedro 1 del 6 al 9. Aquí Pedro está hablando de las pruebas. 30 años después de este evento, dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Cristo se revele.
Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. 30 años después, un Pedro ya maduro, un Pedro que ha ido a predicar el evangelio a todos lados, un Pedro que ha estado sufriendo en medio de las pruebas, viene y nos dice: debería ser motivo de gran alegría cuando están en medio de una prueba. ¿Por qué? Porque eso indica que Dios te ama tanto que quiere transformarte. Así que recibamos las pruebas, manejemos las pruebas con valentía y con fe, con alegría, con gozo, con agradecimiento, porque eso significa que Dios está preocupado por nosotros. Eso significa que Dios está viendo la infección y que nos quiere curar. Pongámonos de pie.